Bueno, vamos con el esquema de matemáticas y concretamente vamos a ver un esquema de las ecuaciones bicuadradas. Las ecuaciones bicuadradas son aquellas de cuarto grado incompletas. ¿Qué quiere decir de cuarto grado incompleta? Pues si vemos este modelo, el mayor grado va a ser siempre el cuarto, grado 4. Y luego incompleta porque van a saltarse los grados, es decir, de grado 4 salta a grado 2. De grado 2 salta al independiente. Y no vamos a tener ni el grado 3 ni el grado 1. ¿Vale? Entonces, cuando tenéis este modelo de ecuación, estamos delante de una ecuación bicuadrada. Al ser de grado 4, vamos a tener 4 raíces normalmente, o 4 resultados. A no ser que nos dé la raíz cuadrada 0, que eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué ocurre cuando la raíz cuadrada nos da 0? Luego se resuelve mediante el cambio de variable. Esto es súper importante. Este es el método para resolverlas. Lo que tenemos que hacer es hacer un cambio de variable para que esto se convierta en una ecuación de segundo grado. Vamos a convertirla en una ecuación de segundo grado. Vamos a poner aquí conversión a segundo grado. El cambio de variable es a x cuadrado le vamos a asignar el parámetro t. Es decir, allí donde hay x cuadrado en nuestra ecuación, vamos a sustituirlo por t. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos x cuadrado, pues será menos 10t más 21 es igual a 0. Y aquí este exponente lo vamos a dividir con este exponente. 4 entre 2, 2. Como he hecho la x le vamos a llamar t cuadrado. ¿Vale? O sea, esto ya x a la cuarta, si lo sustituimos por este parámetro, como t ya tiene x al cuadrado, pues solamente habrá que ponerle otra más. Entonces ya sería t al cuadrado. O si lo queréis hacer matemáticamente, le ponemos t y dividimos 4 entre 2, que es 2. Vale, este es el término A, el término B y el término C. Hacemos la ecuación general de la ecuación de segundo grado, que era menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a. Y ahora vamos sustituyendo. B es menos 10. Nos cogemos solamente la parte numérica. Aquí, cuando no tiene número, lo que es el coeficiente es 1, ¿vale? Entonces sería menos por menos más b, que es 10. Más menos raíz cuadrada de... Ahora aquí cogemos el b literalmente. No tenemos que multiplicar el signo. Menos 10 al cuadrado. Menos 4 por a, que es 1. Por c, que es 21. Más 21. Dividido 2 por a, que es 2 por 1, que es 2. ¿Vale? Vale, ahora seguimos. Sería 10 más menos raíz cuadrada de 10 por 10, 100. Y como está elevado a exponente par negativo, pasa a positivo. 100. Ahora aquí multiplicamos primero los signos. Menos por más, menos. Por más, menos. Primero los signos. Este signo por este signo por este signo. Muchas veces os equivocáis aquí, ¿vale? Con este signo de aquí. Luego multiplicamos los números. 4 por 1, 4. Por 21, pues 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 84. Partido 2, esto es igual a 10, más menos la raíz cuadrada de 16, partido 2. Vamos a seguir por aquí. 10 más menos la raíz cuadrada de 16, que es 4, partido 2. De aquí salen dos resultados. 10 más 4, partido 2. 10 menos 4, partido 2. Esto me da 14 partido 2, que es igual a 7. Y esto me da igual a 6 partido 2, que es igual a 3. Ahora, esto es T1 y esto es T2. ¿Vale? T1, T2, porque hemos sustituido el parámetro. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ir aquí, a donde habíamos puesto el cambio de variable. Y vamos a poner T, vamos a sustituir T por nuestro resultado. X cuadrado es igual a 7, que este es T1. Y ahora de aquí, para despejar la x, el cuadrado va a la derecha como raíz cuadrada. X es igual a más menos raíz cuadrada de 7.
¿Vale? Como no me da exacto, lo voy a dejar así indicado. Y luego en la de abajo, x cuadrado es igual a 3. ¿Vale? Para despejar la x igual. X es igual a más menos la raíz cuadrada de 3. Es decir, de aquí salen los 4 resultados. Más raíz de 7 menos raíz de 7 más raíz de 3 menos raíz de 3. ¿Vale? Esto sería las cuatro raíces. ¿Vale? Bueno, pues este es un modelo donde tenemos una ecuación de cuarto grado con el grado 4, el grado 2 y el independiente. ¿Vale? Si nos diera una raíz cuadrada 0, es decir, que aquí nos diera raíz cuadrada de 0, vamos a suponer que esto nos hubiese dado 0, ¿vale? Esto sería para que veáis qué ocurre cuando la raíz cuadrada es 0. Aunque esto así, en este no sería raíz cuadrada 0. Para que dé 0, aquí tendría que haber un 25. Vamos a ponerlo ahí, más 25. Esto me daría 4, aquí sería en vez de 21, sería 25. Esto me daría 100 menos 100. Raíz cuadrada de 0, que es 0, ¿vale? Entonces, ahora aquí sería de la siguiente manera. 10 más 0 más menos 0 me va a dar lo mismo, ¿vale? 10 más menos 0 dividido 2, en vez de poner dos resultados, pongo 1, porque me da exactamente lo mismo. Entonces sería 10 partido 2, que esto es igual a 5. Entonces solamente tengo aquí un resultado, ¿vale? Entonces al tener un resultado, cuando me vaya al cambio de variable, pues solamente pongo el que tengo. X cuadrado es igual a 10. X es igual a más menos la raíz cuadrada de 10. Aquí solamente habría dos resultados, porque la raíz cuadrada aquí me ha dado 0. ¿Vale? Porque no tiene sentido poner 10 más 0 partido 2 y 10 menos 0 partido 2. Porque da exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces se simplifica en un único resultado. Bueno, vamos a ver ahora otro modelo. Bueno, en este modelo tenemos una ecuación de cuarto grado incompleta, porque tengo el grado 4, el grado 2 y me falta el independiente. ¿Vale? Me falta el término C. Este es el término A, el término B y el C es el que no tengo. Lo primero que hago es aplicar el cambio de variable. X cuadrado es igual a t, es decir, donde hay x cuadrado, sustituyo por t. Menos 16t, y este sería t al cuadrado, ¿vale? Dividir el exponente, 4 entre 2, 2, y este es el nuevo exponente. Es igual a 0. Vale, esto es una ecuación de segundo grado incompleta que se puede hacer con la fórmula general de antes, ¿vale? Donde el término A es 1, el término B es menos 16 y el término C, como no hay, le ponemos un 0. O también se puede hacer sacando factor común. Vamos a hacerlo con factor común. El factor común que tienen estos dos términos es la t, una t, porque la t está tanto aquí como aquí. Y lo multiplico por lo que queda una vez que le quito el factor común. T menos 16 es igual a 0. Vale, ahora de aquí, el primer resultado será el término de aquí igualado a este término, t igual a 0. Este sería el primer resultado. T1 es igual a 0. Y ahora para hacer T2 hago esta ecuación. Esta que tenéis aquí. T menos 16 es igual a 0. Entonces T2 es igual a... Esto me lo llevo para la derecha y cambia de signo. A 16. Y estos son los dos resultados que salen de aquí. Ahora hago el cambio de variable. X cuadrado es igual a 0. Y ahora x es igual a más menos la raíz cuadrada de 0. Que es igual a 0. Y luego aquí, T2 sería x cuadrado es igual a 16. X, despejo aquí el cuadrado que pasa a raíz, es igual a más menos raíz cuadrada de 16, que es igual a más menos 4. ¿Vale? Y ya tenemos hecho las raíces de la ecuación.
Entonces, esto lo podéis haber sacado con la fórmula general o sacando factor común, pero siempre el paso previo es hacer el cambio de variable para convertirlo en una ecuación de segundo grado. Vamos ahora al modelo 3. Bueno, para el modelo 3 sigue siendo una ecuación incompleta porque tenemos el grado cuarto, se salta al grado 2 y va directamente a la independiente, ¿vale? Es decir, lo que tenemos aquí es el término A y el término C. Lo que no tenemos es el término B, ¿vale? Entonces, como siempre, hacemos el cambio de variable, x cuadrado es igual a t. Entonces aquí directamente ponemos t cuadrado. Dividimos 4 entre 2 y ya tenemos el nuevo exponente. Menos 16 es igual a 0. Esta es una ecuación de segundo grado incompleta, que se puede hacer, en este caso, como falta el término B, se hace o bien por la fórmula general, donde ponemos los tres términos, A es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a menos 16. Aquí aplicamos la fórmula general y también obtendremos el resultado. O directamente despejando t. ¿Vale? Yo lo voy a hacer así. T es igual a más menos, vamos a hacerlo en dos pasos, ¿vale? T cuadrado es igual a 16. Este va para allá. Luego, para quitar el cuadrado, t es igual a más menos la raíz cuadrada de 16. Que esto es igual a más 4 y menos 4. Ya tenemos los dos resultados de esta ecuación de segundo grado. Ahora vamos a aplicar el cambio de variable, a transformar. X cuadrado es igual a T1, que es este de aquí, 4. Entonces despejamos aquí X es igual a más menos la raíz cuadrada de 4, que es igual a más menos 2. Y luego aquí, X cuadrado es igual a menos 4, X es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 4, y esto se dice que no tiene solución. No tiene solución. Porque no existe la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Vale? Entonces el resultado sería más menos 2. Aquí habría dos resultados. Bueno, pues ya hemos practicado con los tres modelos posibles de ecuaciones bicuadradas. Bueno, vamos ahora con el esquema de inglés y hoy nos toca dar los tiempos de pasado. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, su estructura y cuándo utilizar uno u otro. Tenemos por un lado el pasado simple, ¿vale? Que se traduce en inglés de dos formas. Se puede traducir como yo comía, por ejemplo. Yo comía, yo tenía, yo jugaba, ¿vale? Este es el equivalente al imperfecto en castellano, el pretérito imperfecto. O también se puede traducir como yo comí, pretérito perfecto simple. ¿Vale? Ya dependiendo de la situación se traduce de una manera o de otra. El pasado continuo se traduce como estaba más gerundio. Estaba más el verbo en gerundio. Estaba comiendo, estaba comprando, estaba cantando. Esto es una perífrasis en castellano, ¿vale? En castellano no es un tiempo, sino que es una perífrasis. Y luego el pasado perfecto, que es el equivalente al pluscuamperfecto indicativo en castellano. Había más participio. Había comido, había jugado, ¿vale? Bueno, ¿cómo se escribe? El pasado simple, su estructura es el sujeto más el verbo en pasado. El verbo en pasado, si es un verbo regular, solamente hay que añadirle ed. Y si es un verbo irregular, tenemos que poner su propio pasado, porque los verbos irregulares tienen su pasado propio, lo tenemos en la lista de verbos en la segunda columna. Normalmente está en la segunda. Por ejemplo, del verbo play, play es un verbo regular, por tanto le tengo que añadir ed. ¿Vale? Luego, study, esto es un verbo regular, ¿vale? Lo único que cuando termina en Y precedida de consonante, la Y pasa a I latina. Sería study, terminado en I latina, I-ed. ¿Vale? Vale, pues entonces esto sería verbos regulares. Verbos irregulares, por ejemplo, eat, que es comer. Esto es un verbo irregular. El pasado es ate.
Esto hay que estudiárselo de memoria, ¿vale? Porque no hay ninguna regla. Esto tenéis la lista de verbos regulares. Lista de verbos irregulares. Bueno, luego lo que es la negativa del pasado simple, tenemos que poner el verbo auxiliar, que es didn't. Didn't es el verbo auxiliar que ya marca que la frase está en pasado, ¿vale? Did viene de did más not. Se puede contraer en didn't. Y luego el verbo se pone la forma base. Es decir, que ya no se vuelve a poner el verbo en pasado, porque ya did te marca que está en pasado. Si quiere decir yo no jugué, es I didn't play. Ya se pone el verbo en forma base. No hace falta ponerlo en pasado otra vez, Luego, para preguntar, pues intercambiamos el orden. Primero va el verbo auxiliar, did, luego va el sujeto y luego el verbo en forma base. Si quieres preguntar, ¿jugaste ayer? Sería did you play yesterday? ¿Vale? Ponemos primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo en forma base. El pasado simple se utiliza para indicar que una acción empezó y terminó en el pasado. Es decir, la acción está ya fechada y terminada. Las marcas temporales que suelen ir asociadas al pasado simple, sobre todo el ago, que significa hace, y todo lo que es marca de pasado. Last year, last week, el año pasado, la semana pasada, ¿vale? Por ejemplo, si tú quieres decir que yo jugué al fútbol hace una semana, I played, pasado, fútbol, y el ago siempre se pone al final de la frase, al final. One week, una semana hace, ago. El ago al final. Esto indica que la acción empezó y terminó en el pasado. Luego, para narrar historia, todos los textos narrativos donde tú cuentes un acontecimiento, un evento, se utiliza el pasado simple, ¿vale? Para narrar una historia, hacer narraciones. Entonces, todos los writing basados en textos narrativos tenéis que emplear sobre todo el pasado simple. Vale, vamos al pasado continuo, se traduce como estaba más gerundio. La forma es sujeto más el pasado del verbo to be más el verbo acabado en ing. Acordaros del pasado del verbo to be, que es I was, you were, luego he, she, it was, y luego los plurales siempre con were. We, you y they, va con were, ¿vale? Los tres. Luego, más el verbo acabado en ing. I was studying, I was playing, ¿vale? Lo único que tenéis que poner es el verbo acabado en ing. I was playing, yo estaba jugando. Para la negativa, lo único que cambia es que tenemos que poner not al lado del verbo to be. Esto se puede contraer en wasn't o weren't, más el verbo acabado en ing. Y para la interrogativa intercambiamos el orden. Primero va el pasado del verbo to be, luego el sujeto y luego el verbo acabado en ing. Was he playing? ¿Estaba él jugando? ¿O were you playing? Tenéis que saber el sujeto, porque dependiendo del sujeto así será la forma del pasado del verbo to be. Se utiliza para indicar que una acción estaba en progreso, en un momento concreto dentro del pasado. Por ejemplo, un momento concreto dentro del pasado. Ayer a las 2. Yesterday at 2. ¿Qué estaba haciendo yo? Pues I was studying. Ayer a las 2 yo estaba estudiando. Esta acción estaba en progreso en un momento concreto dentro del pasado. Dentro del pasado ayer, momento concreto a las 2. Yo estaba estudiando. Luego, para indicar que dos acciones estaban en progreso, es decir,
que estaban ocurriendo, pero al mismo tiempo, ¿vale? A la vez. ¿Vale? Dos acciones están ocurriendo a la vez, en el pasado, sin que ninguna interrumpa a la otra, ¿eh? Sin que se interrumpan. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí. Yo estaba, I was studying, mientras, while, mi padre, my father, was working. O sea, yo estaba estudiando mientras mi padre estaba trabajando. Las dos acciones ocurrieron al mismo tiempo, estaban en progreso, pero no se interrumpen. Cada una va por su lado, ¿vale? Entonces, en este caso, las dos son pasado continuo. Luego, si la acción interrumpe, si hay una acción que está en progreso y otra la interrumpe, la que interrumpe va en pasado simple, que es este uso de aquí. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que vuestro padre está trabajando cuando tú lo llamas. Entonces, si tú lo llamas, lo interrumpes. Entonces, my father was working. Cuando, when, yo lo llamé, I phoned him. Entonces, esta acción, la llamada, interrumpe a la acción de tu padre que estaba en progreso. Entonces, la que interrumpe va en pasado simple. Y la que es interrumpida, la otra, va en pasado continuo, porque es la que estaba en progreso. Vale, pues esto es súper importante a la hora de distinguir un tiempo u otro y suele ser muy común que lo pongan. Luego, el pasado perfecto se traduce como había más participios y su estructura está formada por un sujeto más el verbo auxiliar, que en este caso es had. Had es el equivalente al castellano a había. Más el verbo en participio. El verbo en participio, si es regular, se forma como el pasado, es decir, añadiéndole ed. Y si es irregular, tenemos que estudiarnos la tercera columna de los verbos irregulares. Tiene su propio participio. Por ejemplo, play, como es un verbo regular, el participio es igual que el pasado, play, terminado en ed. Pero it, como es un verbo irregular, el participio es eaten. Esto hay que estudiárselo de memoria. Tiene su propia forma. Entonces, para formar yo había comido, I had eaten, por ejemplo. Had nunca varía, da igual que el sujeto sea primera, segunda o tercera persona. Para la negativa, lo único que ponemos not al lado de had y se puede contraer en hadn't. Lo demás es lo mismo, I hadn't eaten, por ejemplo. No he comido, no había comido. Y para la interrogativa intercambiamos el orden. Primero ponemos el auxiliar had, luego el sujeto, por ejemplo, you, y el verbo en participio. Had you eaten? Vale. Pues vamos a ver cuándo se usa el pasado perfecto. Y lo vamos a poner aquí mediante ejemplos. Para indicar lo que ya se había hecho en un momento concreto dentro del pasado. Es decir, si aquí el pasado continuo era lo que se estaba haciendo en un momento concreto, esto es lo que ya se había hecho. Por ejemplo, yesterday at 2, ayer a las 2, yo ya había terminado los deberes. I had already, esto significa ya, done my, espérate que esto se ha quedado, done my homework. Esto aquí ya no me cabe. Es decir, ayer, yesterday, a las 2, at 2. ¿Qué es lo que tú habías hecho ya? A esa hora lo que ya estaba hecho es que tú, I had already done. Done es el participio de do. Acordaros, do, did, done. Entonces, I had already done, yo ya había hecho mis deberes, my homework. A esta hora. Pues este tiempo se utiliza para indicar eso, lo que ya se había hecho en un momento concreto.
Vale, y el último uso para indicar que una acción ocurrió antes que la otra, ¿vale? Esto termina aquí, porque esto forma parte de este. Para indicar que una acción ocurrió antes que la otra en el pasado. Vamos a ver esto con un ejemplo. Para indicar que una acción ocurrió antes que la otra en el pasado. Por ejemplo, cuando llegué a casa, la película de film había empezado. Ya había empezado, vamos a poner, had already started. Vamos a poner esto un poco. Bueno, aquí tenemos dos acciones. Una acción es que tú llegas a casa. Y la otra acción es que la película empieza. Entonces, las dos están en el pasado. Las dos ya ocurrieron. Pero, ¿cuál ocurrió primero? ¿Primero llegaste tú o primero empezó la película? Pues lo que ocurrió primero fue que empezó la película y luego llegaste tú. Entonces, para indicar que esta acción ocurrió antes que la otra, esto ocurre primero y luego ocurre esto. La que ocurre primero va en pasado perfecto y la otra va en pasado simple, ¿vale? Por tanto, el pasado simple va en combinación con el pasado perfecto en este tipo de situaciones, en el que una acción ocurre antes que la otra. Tenéis que fijaros cuál es la que ocurre primero y esa ponerlo en pasado perfecto. Bueno, pues esto es lo que tenéis que saber de los tres tiempos de pasado, su estructura y sus usos, para saber diferenciarlo en cuanto a cuándo utilizar uno u otro. Bueno, vamos a continuar con el esquema de lengua. En el esquema de hoy vamos a hacer las funciones sintácticas, un tema súper importante. Empezando por el sujeto es siempre una palabra que concuerda en género y número con el verbo, ¿vale? Es decir, el sujeto siempre va a tener que concordar en género y número con el verbo, si no, no puede ser sujeto, ¿vale? ¿Cómo se reconoce? Pues se reconoce de la siguiente forma. Imaginaros que tenéis la frase me gusta el deporte y queréis comprobar si el deporte es sujeto, porque no lo tenéis seguro, ¿vale? Esta podría hacer la función de sujeto, pero no está seguro si lo es o no lo es. Entonces lo que se hace es, para comprobar que es sujeto, cambiarle el número tanto a la palabra que podría ser sujeto como al verbo, ¿vale? Como esto está en singular, ¿vale? El deporte singular y me gusta, aquí gusta está en tercera persona del singular. Entonces lo que voy a poner es los dos en plural, ¿eh? Al ponerlo en plural me queda me gustan los deportes. Como al cambiarlo de número, tanto el verbo como el sustantivo sigue concordando, esto quiere decir que los deportes es sujeto. ¿Vale? De esta manera has comprobado que el deporte es el sintagma nominal sujeto de la frase. En esta, por ejemplo, Alberto tiene hambre. En este caso, vamos a ver, podría ser sujeto Alberto, ¿no? Luego tenemos aquí otro sustantivo que es hambre. Vamos a comprobar que Alberto es el sujeto. Alberto, cuando hacemos la sustitución sabemos que Alberto se está refiriendo a él. El pronombre es él. ¿Vale? Entonces, si lo quiero poner en plural, de él serían ellos. Vale, y esto lo tengo que poner en plural porque hay que cambiarlo de número, tanto la palabra que puede ser sujeto como el verbo. Ellos tienen hambre. Y fijaros cómo tiene sentido la frase. Por tanto, Alberto es sujeto, ¿vale? Hay personas que reconocen el sujeto de otra manera, ¿vale? Lo que hacen es preguntarle quién al verbo. ¿Quién tiene hambre? Alberto. Lo que pasa que con la pregunta quién a veces no se puede identificar, porque aquí, por ejemplo, en me gusta el deporte, si tú preguntas quién, no sale nada. ¿Quién me gusta? El deporte no es una persona, ¿vale?
Entonces aquí como que falla un poco a la hora de reconocerlo. Entonces la manera más segura es hacer la sustitución. Sustituye la palabra que creas que puede hacer de sujeto y lo que hace es cambiarla de número, ¿vale? Como hemos hecho aquí. ¿Que quiere utilizar quién en este tipo de frases cuando se ve claramente la persona que realiza la acción? Puedes utilizar para reconocer la pregunta quién, y en este caso que no hay una persona, utilizar lo de cambiarlo de número, también lo puedes hacer, ¿vale? Lo puedes combinar, Lo importante es que averigües cuál es el sujeto de la frase. Luego, súper importante, lo siguiente, y es que el sujeto nunca es un pronombre personal átono. Los pronombres personales átonos, esto, me, nos, os, le, les, estos nunca hacen de sujeto. ¿Vale? Tenéis que tenerlo en cuenta. Te, también, se. Los que se hacen de sujeto son los pronombres personales tónicos. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, ¿vale? Y luego, el sujeto no lleva preposición, salvo algunas excepciones, que son muy pocas, en la mayoría de los casos no llevan preposición. Por ejemplo, a mí me gusta el deporte. A mí nunca puede ser sujeto, ¿vale? Aquí tendrías que poner, a mí me gustan los deportes. Si tú ves que cambiando aquí el número y aquí, tanto el verbo como el sustantivo, como concuerda, el deporte sería el sujeto. Tened mucho cuidado porque esto lo veo muchísimo, Vale. Pues teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, yo creo que no os vais a equivocar a la hora de reconocer el sujeto. Luego, el sujeto puede aparecer omitido, ¿vale? Y esto se hace mucho en castellano. Por ejemplo, compró el pan. Compró el pan. ¿Quién compró el pan? Aquí, claro, aquí obviamente le tienes que preguntar ¿quién compró el pan? Él. Sujeto omitido, él. Se pone entre paréntesis así, sujeto omitido, él. ¿Vale? Es decir, que el sujeto no tiene por qué estar expreso en la frase, puede estar omitido. Luego, cuando no hay sujeto, estamos delante de una oración impersonal, que también puede ocurrir. Las oraciones impersonales más fáciles de identificar son las siguientes. Cuando tienes un verbo meteorológico, que indica el estado de la atmósfera, como llover, nevar, o sea, todo lo que es estado del tiempo, llover, nevar, granizar. Estos verbos son impersonales. Luego, cuando el verbo haber es el verbo principal de la oración, no hay leche. En este caso es una oración impersonal, no tiene sujeto porque el verbo haber es el verbo principal. Y luego cuando utilizamos el pronombre se en oraciones donde generalizamos. En este caso se es lo que nos marca la impersonalidad. Por ejemplo, se vive bien en España. En esta frase, se vive bien en España, ¿quién vive bien en España? Todo el mundo, se generaliza, se está generalizando, ¿vale? O se estudia cómodo en la biblioteca, se duerme bien aquí, ¿quién duerme bien aquí? Pues todo el mundo que vaya allí, se generaliza, ¿vale? En este caso son oraciones impersonales, ¿vale? Y van siempre con el pronombre se, que es la marca de impersonalidad, ¿vale? Y ya de paso también podéis estudiar uno de los valores de se, que es la de marcar la impersonalidad de la frase, ¿vale? Bueno, pues esto sería el sujeto. Vamos con la siguiente función. Bueno, vamos ahora con el predicado. El predicado es todo aquello que nos informa sobre el sujeto, ¿vale? Y su núcleo o palabra más importante siempre será el verbo, ¿vale? El verbo ya sabéis que se refiere a la acción que realiza el sujeto o a un estado, ¿vale? Acción o estado. Luego, ¿cuáles son los tipos de predicado que hay? Pues hay dos, el predicado verbal y el predicado nominal. El predicado nominal es cuando el núcleo, es decir, su verbo, es un verbo copulativo,
Un verbo copulativo, los principales son ser, estar y parecer, ¿vale? Y además debe aparecer al lado un atributo, ¿vale? Es decir, para que sea un predicado nominal tiene que tener tanto un verbo copulativo como un atributo. El atributo lo vamos a ver luego cuando sigamos con las funciones sintácticas básicas, porque es una de ellas, ¿vale? Y un verbo predicativo son todos aquellos verbos que no son copulativos, que son la mayoría, ¿vale? Bueno, pues entonces, ya sabemos que los verbos copulativos son verbos que expresan sobre todo estado, ¿vale? No expresan acción. Cuando dice Luis, por ejemplo aquí, Luis está enfermo, esto es un estado. En este caso sería un estado de enfermedad, ¿vale? Entonces, en la frase Luis está enfermo, tenemos un verbo copulativo, que es está, del verbo estar, y luego Luis, que es el sujeto. El sujeto, se me ha olvidado comentaros antes, que siempre va a ser un sintagma nominal, siempre. Por eso se pone SNS, sintagma nominal sujeto, ¿vale? Y al predicado se le llama sintagma verbal, SV, guión, predicado, y ponemos uno de estos dos predicados, o verbal o nominal. En este caso, como tenemos un verbo copulativo, nos fijamos si detrás hay un atributo. En este caso, enfermo es el atributo. Este es el atributo. El atributo es una información que nos da el verbo. O sea, se le está refiriendo al verbo, le está concretando en qué estado, ¿vale? El estado en el que está. Y además se puede sustituir por lo. Luis lo está. De todas formas, esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, como tiene verbo copulativo y tiene un atributo, esto es un predicado nominal, ¿vale? En la de abajo, Luis está en Madrid. Luis sigue siendo sujeto. Está en Madrid, predicado, sintagma verbal, predicado. Y ahora, ¿será nominal o verbal? Me fijo que tiene un verbo copulativo. Este es el núcleo del predicado. Pero en Madrid no es un atributo, porque en Madrid está indicando un lugar, ¿vale? Entonces, para indicar lugar ya sabéis, o seguramente sabréis que es el complemento circunstancial del lugar, que te indica dónde se realiza esa acción, o dónde está, Entonces, como esto es un complemento circunstancial del lugar, os fijáis que tiene verbo copulativo, pero no tiene atributo, entonces es predicado verbal. Aunque tenga verbo copulativo, esto hay que tener cuidado, es algo muy rebuscado, no creo que caiga así, porque la mayoría de la gente desconoce este dato, y lo que tenéis que tener en cuenta es eso, que tiene que tener un verbo copulativo y un atributo. En la mayoría de los casos, siempre que hay un verbo copulativo, va a aparecer un atributo, ¿vale? Este es en el 99,9 de las oraciones, solo que hay algunas que puede ocurrir que no tenga atributo, como esta excepción que he puesto aquí. En esta, por ejemplo, Ana tiene hambre, Ana sería el sujeto, sintagma nominal sujeto, tiene hambre, sintagma verbal, predicado verbal. ¿Por qué? Pues porque esto es un verbo predicativo y hambre, esto lo veremos, es el complemento directo. Bueno, vamos a continuar, ahora vamos a ver los complementos del verbo, ¿vale? Todos estos complementos que vamos a ir viendo complementan al verbo principal de la oración. El complemento directo, para reconocerlo, sustituimos la palabra que puede hacer de complemento directo por lo, la, los, las. Por el pronombre personal átono, lo, la, los, las. Vamos a ver cómo se hace esto. Si tú dices, por ejemplo, Juan tiene un hermano. Juan tiene un hermano de Málaga. Bueno, pues ahora, normalmente al sujeto, al complemento directo, perdón, se le suele preguntar, porque hay quien lo hace con preguntas, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué cosa tiene Juan? Un hermano de Málaga, ¿vale? Entonces imagínate
que tú piensas que un hermano de Málaga es el complemento directo. Como la palabra, ¿cuál es la palabra más importante? La palabra más importante aquí, más importante es hermano. Como es un sustantivo, esto es un sintagma nominal. Y ahora al lado ponemos la función. Si tú piensas que esto es complemento directo, tienes que poder sustituir un hermano de Málaga, como está en singular, un hermano se sustituiría por lo. Y este lo se pone delante del verbo, en este caso es delante del verbo. Juan lo tiene. Vamos a poner aquí la sustitución. Juan lo tiene. Entonces, como al sustituir un hermano de Málaga por lo, tiene sentido la frase, en este caso es complemento directo, ¿vale? Esto es la sustitución. A veces el lo se coloca detrás del verbo, Por ejemplo, compra una bolsa. Te compra una bolsa. En este caso, una bolsa sería sintagma nominal, complemento directo. Para hacer la sustitución, cómprala. Esto es para dar una orden, cómprala. Una bolsa como es femenino singular, cogeríamos la, cómprala. ¿Vale? A sustituirla, pues ya tenemos que concuerda con el verbo, tiene sentido. Por tanto, esto es complemento directo. Muchas veces el complemento directo ya nos lo dan sustituido. Si a ti te dice la frase pídela esta noche. La que va junto al verbo, esto es un complemento directo porque se está refiriendo a lo que tienes que pedir. Imaginaros que es la comida, pídela, ya te lo están dando sustituido. Por tanto, este pronombre personal átono ya hace de complemento directo. O sea, que te puede encontrar el pronombre ya en la frase sustituyendo al nombre, o te encuentras el nombre y tienes que sustituirlo tú por el pronombre para que sepas si es complemento directo o no. ¿Vale? Luego, voy a borrar esto. El complemento indirecto se averigua sustituyendo por le, les. Le, les. Por ejemplo, entrega el pedido a su dueño. Sujeto está omitido. Entrega tú. Todo lo demás, el predicado, SV, PV. Entrega es el núcleo. Y ahora, el pedido. Lo puedo sustituir, como es singular masculino, entrégalo. En este caso va detrás. Entrégalo. Y a su dueño, este sería complemento directo, sintagma nominal, complemento directo. Y a su dueño, pues sería entrégale. Lo sustituye por le, porque entrégale el pedido. Lo está sustituyendo por le. Entrégale el pedido. Como tiene sentido cuando lo sustituye por le, a su dueño es sintagma preposicional, porque tiene esta preposición aquí. Empieza por preposición, complemento indirecto. Porque se puede sustituir por le. Entrégale el pedido. Y esto se puede sustituir por lo, entrégalo a su dueño. Por tanto, sería directo. Y luego, tenéis que tener mucho cuidado con esta típica frase donde la gente suele equivocar. Vi a Luis en el supermercado. Si tú coges a Luis, sintagma preposicional, si tú lo sustituyes por le, tú dices le vi. Le vi en el supermercado. Pero es que también lo puedes sustituir por lo. Lo vi.
Lo vi, yo ayer lo vi en el supermercado. Y lo correcto en este caso es lo. Yo lo vi. Porque yo le vi, en este caso sería un caso de leísmo. Que es ponerle cuando en realidad hay que poner lo. ¿Vale? Y hay ciertas partes del castellano, por ejemplo, en todo lo que es la zona de Andalucía, son leístas. Suelen ponerle en vez de lo. A veces, ¿vale? No todo el mundo hace esto. Tú puedes escuchar perfectamente decir yo ayer le vi en el supermercado, pero también puedes escuchar yo ayer lo vi. Lo correcto, según la gramática española, es lo. Yo lo vi. La conclusión es que cuando escuches que vale tanto lo como le, quédate con el lo. En este caso va a prevalecer el lo. Cuando haya dudas entre que te suena bien de las dos maneras. Entonces, a Luis es complemento directo, porque se puede sustituir por lo. Yo lo vi. ¿Vale? Esto lo digo porque hay mucha gente que se estudia el complemento indirecto preguntándole a quién. Pero a veces esto no funciona. En este caso habéis visto que no funciona. ¿A quién vi? A Luis. Entonces mucha gente pone indirecto, pero está mal porque se puede sustituir por lo. Entonces lo más correcto, más que hacer estas preguntas, es sustituir, hacerlo con las sustituciones, ¿vale? Para que no haya error. Bueno, pues este sería el indirecto y ahora vamos para el atributo. El atributo es lo mismo que el complemento directo, es decir, se puede sustituir por lo, la, los, las. Pero va con un verbo copulativo. Con verbo copulativo. Es la diferencia. Por ejemplo, Juan es fontanero. Fontanero. Fontanero es el sintagma nominal porque es un sustantivo. Atributo. Y ahora, ¿por qué? Pues porque se puede sustituir por lo. Juan lo es. Quita fontanero, ponelo delante. Juan lo es. Como va con un verbo copulativo, este sería el atributo. ¿Vale? Esto sería un predicado nominal. Porque va con un verbo copulativo. Bueno, vamos a seguir. Ahora tenemos el complemento del nombre, CN. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice, me gusta el helado de vainilla. Tú esto lo puedes cambiar por me gustan los helados de vainilla. Es decir, todo esto lo cambias de número plural y cambias el número del verbo me gustan los helados de vainilla. O sea, esto sería el sujeto, sintagma nominal sujeto. Y ahora, dentro del sujeto, el núcleo es helado, la palabra más importante. Y ahora, de vainilla, te está concretando, te está dando una información extra sobre el sustantivo helado. Entonces, el complemento del nombre lo que hace es complementar al nombre, darle una información extra sobre el nombre al que se refiere. Que en este caso nos estás diciendo qué tipo de helado es el que te gusta, ¿vale? Pues este es un complemento del nombre. Y es un sintagma preposicional, porque lleva adelante una preposición. Entonces, el complemento del nombre es un sintagma preposicional que nos da una información sobre el nombre al que complementa. Y normalmente siempre va dentro de la misma función que tenga el nombre. Es decir, todo es sujeto y dentro complemento del nombre. No vayáis a diferenciar el helado por un lado y de vainilla por otro lado, sino que todo junto es el sujeto. Y dentro del sujeto hay un complemento del nombre. ¿Vale? Por ejemplo, otro ejemplo. Tengo el coche de Luis. Lo tengo. ¿Qué cosa tengo? El coche de Luis. Sintagma nominal, complemento directo. Yo lo tengo. Coche sería el núcleo y de Luis me está concretando de quién es el coche. ¿Vale? Este es el complemento del nombre. Sintagma preposicional. Luego, la siguiente. Complemento del adjetivo y complemento del adverbio. Esto es igual que complemento del nombre, pero en vez de complementar a un nombre, en este caso complementa un adjetivo y en este a un adverbio. Luis está cansado de tu conducta. Está cansado de tu conducta. Todo es el atributo. Luis lo está.
Sintagma adjetival, atributo. El núcleo es cansado y de tu conducta te está dando información sobre cansado. Nos está concretando de qué está cansado. Pues esto sería un sintagma preposicional complemento del adjetivo. ¿Por qué? Porque esto es un adjetivo, no es un nombre. ¿Vale? Y funciona exactamente igual que el complemento del nombre, lo único que se está refiriendo a un adjetivo. Y luego, el del adverbio es exactamente igual. Aquí, lejos de Málaga, esto es un sintagma adverbial, lejos es el núcleo, y de Málaga es el complemento del adverbio, porque se está refiriendo al adverbio lejos. ¿Lejos de qué? De Málaga. Sintagma preposicional, complemento del adverbio. Lo más común es que haya complemento del nombre. Estos son menos comunes, pero podría aparecer, sobre todo el complemento del adjetivo. Luego tenemos la función de adyacente. El adyacente lo que hace es decir una cualidad sobre el sustantivo al que acompaña, y es un adjetivo. Por ejemplo, el chico alto es mi hermano. El sujeto es el chico alto. Sintagma nominal, sujeto. El núcleo es chico y alto. Nos está dando una información sobre el sustantivo chico, pero está formado por un adjetivo, es decir, no es un sintagma preposicional con preposición más sustantivo, sino que es un adjetivo que se refiere al sustantivo, al que acompaña, dándonos una información. Entonces esto sería un adyacente. ¿Vale? El chico alto, él sería el determinante, también se le llama actualizador. Chico, núcleo, y alto es el adyacente. A fin de cuentas lo que hace es lo mismo que el complemento del nombre, que es darle una información sobre un sustantivo, pero en este caso está formado por un adjetivo. Es un adjetivo, no es un sintagma preposicional, ¿vale? Bueno, pues estas serían las tres siguientes. Vamos para el último grupo. Luego tenemos los complementos circunstanciales que expresan circunstancias respecto al verbo principal. Esa circunstancia puede ser de lugar, ¿vale? Para reconocer un complemento circunstancial de lugar podemos sustituirlo por allí, ¿vale? O también podemos preguntar dónde, ¿vale? Por ejemplo, es que esto es muy sencillo. Estudio en Málaga, por ejemplo. Estudio allí, se puede estudiar por allí. ¿Dónde estudio? En Málaga, ¿vale? El de modo se puede sustituir por así, y se pregunta cómo, ¿vale? ¿Cómo estudio? Estudio tranquilamente. Tranquilamente es un adverbio de modo, es un complemento circunstancial de modo. Vale, esta tilde sobra. Estudio tranquilamente. Tiempo. Ahora, ¿cuándo estudio? Pues estudio durante el día, por ejemplo. Es decir, solamente tienes que preguntarle al verbo cuándo y te va a decir complemento circunstancial de tiempo. Y se puede sustituir por ahora. Lo puedes hacer de las dos maneras, ¿vale? Luego tenemos el de afirmación y negación, cuando afirmas, efectivamente, sí, negación, con los adverbios de negación, no, jamás, nunca, ¿vale? Instrumento sería con qué. Aquí ya no se puede sustituir por nada, solamente haciendo preguntas. Instrumento es con qué. Por ejemplo, corto las hojas con las tijeras. Con las tijeras es con qué las corto. Compañía, fui con mi madre. ¿Con quién? Finalidad, lo compré para tu cumpleaños. O sea, la finalidad con la que realizas la acción. Se le pregunta para qué. Y de causa se le preguntaría por qué. ¿Vale? Se suspendió por la lluvia. ¿Por qué se suspendió? Por la lluvia. Eso sería de causa. ¿Vale? Por la lluvia. Luego hay un complemento que no se suele ver, no se suele explicar, que es el complemento oracional. Que es muy parecido al complemento circunstancial, pero no es exactamente un complemento circunstancial. Nos da una información que modifica a toda la frase. Por ejemplo,
Afortunadamente, aprobé el examen. Este afortunadamente lo que le está dando es un matiz a toda la frase. Está como calificando toda la frase. Entonces, no es ningún complemento, no se puede encasillar en ningún complemento circunstancial, ¿vale? Como se está refiriendo a toda la frase, no solamente al verbo, esto es un complemento oracional. Y son aquellos complementos que difícilmente pueden encajar en un complemento circunstancial y se refiere a toda la frase, ¿vale? Bueno, pues ya hemos terminado las funciones sintácticas básicas. En el siguiente vídeo veremos otras más complejas, como el complemento de régimen o suplemento, el complemento predicativo y el complemento agente. Y ahora vamos a ver el resto de funciones que nos quedan, que son más complejas de ver que las anteriores. La primera que vamos a ver es el complemento de régimen o también llamado suplemento. Es un sintagma preposicional, es decir, que siempre va a llevar delante una preposición, va a venir encabezado por una preposición y además esa preposición viene exigida por el verbo, ¿vale? Es decir, ese verbo debe exigir esa preposición. ¿Qué verbos rigen preposición? Pues verbos del tipo alegrarse de, atreverse a, depender de, jugar a. O sea, estos verbos se forman con preposiciones, ¿vale? Que viene regida por el verbo, viene exigida por el verbo. Luego, a la hora de reconocer el complemento de régimen, además de saber que la preposición viene exigida por el verbo, el complemento de régimen se puede sustituir por eso, ¿vale? En esta frase, me alegro de su aprobado, puede sustituir lo que es su aprobado por eso, me alegro de eso. ¿Vale? Cuando lo sustituye y tiene sentido la frase, quiere decir que esto es un complemento de régimen. Y además, como ya os he dicho, es un sintagma preposicional, ¿vale? Porque va encabezado siempre por una preposición. Otra manera de reconocerlo es que en el complemento de régimen hay que preguntarle al verbo con la preposición delante siempre. ¿De qué me alegro? De su aprobado. Es decir, cuando haces la pregunta y te responde con el complemento de régimen, en la pregunta debe incluir la preposición, ¿vale? Muchos confundís el complemento de régimen con el complemento directo, pero no puede ser directo porque no se puede sustituir por lo. Tú no puedes decir me lo alegro, ¿vale? Entonces no puede ser complemento directo. Vale, otro ejemplo. No le gusta jugar al fútbol. En la frase no le gusta jugar al fútbol sería sintagma preposicional porque al viene de a más el. De aquí se forma al. Es un artículo contracto. Y en su origen hay una preposición. Por eso es un sintagma preposicional. Y luego se puede sustituir por eso. No le gusta jugar a eso, ¿vale? Y además cuando preguntas a qué no le gusta jugar. Tienes que ponerle una preposición. Sintagma preposicional, complemento de régimen. También podéis llamarlo suplemento. Bueno, vamos ahora con otra función. Vamos a ver ahora el complemento predicativo. El complemento predicativo. Vale. Expresa una cualidad o estado sobre el sujeto o también puede expresarlo sobre el complemento directo, a la vez que complementa al verbo. Se reconoce porque concuerda con el sujeto o el complemento directo
y puede sustituirse por así. Vamos a ver un ejemplo. Ana acabó cansada la reunión. El sujeto es Ana, sintagma nominal sujeto, acabó núcleo, lo demás es predicado, y ahora cansada concuerda en género y número con el sujeto. Y nos está diciendo una cualidad de Ana, que está cansada. Bueno, en este caso un estado, en el estado de cansada. Y luego también nos dice cómo acabó la reunión. Es decir, se puede sustituir por así. Es decir, cuando se pueda sustituir por así y concuerde con el sujeto o el complemento directo, será un complemento predicativo. Entonces, sintagma adjetival, porque es un adjetivo, complemento predicativo. En este caso es un predicativo del sujeto. Vamos a una frase donde sea un predicativo del complemento directo. Luis tenía la ventana sucia. Luis es el sujeto, tenía la ventana sucia el predicado, tenía núcleo y ahora la ventana es el complemento directo. Luis la tenía sucia. Se puede sustituir por la. Sintagma nominal, complemento directo. Y ahora, sucia, te está diciendo una cualidad de la ventana. Y a la vez que te dice cómo la tenía. Se puede sustituir por así. Luis tenía la ventana así. Por tanto, esto es un sintagma adjetival, complemento predicativo, que en este caso es del complemento directo, no del sujeto, porque sucia no se está refiriendo a Luis, sino se está refiriendo a ventana. Tener mucho cuidado de no confundir el complemento directo, el complemento predicativo con el complemento circunstancial de modo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo donde hace de modo. Ana acabó tranquilamente la reunión. Tranquilamente se puede sustituir por así. Pero tranquilamente no se está refiriendo a Ana, no concuerda con Ana, porque esto es un adverbio. No concuerda con el sustantivo. Los adverbios no tienen género ni número. Entonces, cuando es un adverbio, aunque se pueda sustituir por así, esto no es predicativo, esto es complemento circunstancial de modo. Porque no concuerda con el sujeto ni con el complemento directo. ¿Vale? Bueno, pues vamos por la última, porque son 3. El complemento agente. Vamos a poner que lo que es un sintagma preposicional precedido por la preposición por que aparece en la voz pasiva realizando la acción verbal. Ejemplo: el ladrón fue detenido por la policía. A ver, fue detenido, este es el verbo que está en voz pasiva. ¿Por qué es voz pasiva? Porque el sujeto, el ladrón, es un sujeto paciente, recibe la acción, no la realiza. Recibe la acción de detener. Sujeto paciente. El que realiza la acción es la policía. Por tanto,
Tenéis aquí la preposición por, sintagma preposicional, complemento agente. Para que haya complemento agente tiene que estar en voz pasiva. Bueno, con esto terminamos los esquemas de hoy. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos y continuamos con el programa.